A mediados de septiembre de 2013, Leah Robinson, de 30 años, y Jerry Fletcher, de 24, cruzaron el puesto de control del parque de Yellowstone a las 11:40. Habían planeado un viaje corto, pero desaparecieron en la naturaleza sin dejar rastro. Exactamente un año después, en octubre de 2014, los hidrólogos dieron con un refugio abandonado en medio del bosque. Dentro, encontraron a Leah, asilvestrada, exhausta, en harapos. No buscaba ser rescatada. Estaba sentada en la oscuridad, acariciando un cráneo humano que yacía en su regazo y susurrándole suavemente. En este vídeo, descubrirás qué ocurrió en la cresta de la montaña y por qué convirtió a su amado en un muñeco. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 14 de septiembre de 2013, cuando el sol otoñal de Wyoming aún era engañosamente cálido, pero las noches ya se estaban volviendo gélidas, un Ford Escape crossover gris oscuro se acercó a la entrada noreste del Parque Nacional de Yellowstone. El coche lo conducía Jerry Fletcher, arquitecto de 30 años, con su novia, Leah Robinson, diseñadora gráfica de 24 años, en el asiento del copiloto. Las cámaras de videovigilancia de un puesto de control cercano a Cook City grabaron su entrada exactamente a las 11:40 de la mañana. Las imágenes muestran a Jerry tendiendo la mano con el pase al guarda forestal, mientras Leah, con los ojos ocultos tras sus gafas de sol, busca algo en la guantera. Este fue el último momento documentado en el que se les vio juntos con vida. La pareja se adentraba en la reserva, hacia el remoto Valle de la Mar, conocido a menudo como el Serengeti americano, por su abundancia de vida salvaje. Según el testimonio posterior del personal del alquiler de coches en Bozeman, Jerry alquiló un coche para una semana, con la intención de devolverlo el 21 de septiembre. En el maletero había material de acampada profesional, una tienda de campaña, sacos de dormir diseñados para temperaturas bajo cero y un hornillo de gas. No parecían aficionados. Se suponía que era un viaje planificado. Su destino era el camping de Slough Creek, un lugar aislado lejos de las principales arterias turísticas del parque. Este lugar atrae a quienes buscan el silencio absoluto y la oportunidad de observar lobos en libertad. Según la base de datos electrónica del parque, Jerry y Leah no habían reservado con antelación un lugar concreto para alojarse, lo que está permitido en temporada baja. Sin embargo, su plan era más ambicioso que un simple picnic. Un mapa que encontraron más tarde indicaba que iban a recorrer el desafiante sendero Specimen Ridge, un camino que se extiende 17 millas a lo largo de una cresta conocida por sus árboles petrificados y sus mesetas abiertas y ventosas. La alarma saltó solo 5 días después. El 19 de septiembre, durante una patrulla rutinaria de la zona, el guarda forestal Michael Thorne vio un familiar crossover gris en un terreno de grava cerca del comienzo del sendero Specimen Ridge. El vehículo estaba cubierto de una capa de polvo y hojas caídas, lo que indicaba que llevaba allí aparcado al menos unos días. Una comprobación de las matrículas confirmó que el contrato de alquiler había expirado y los propietarios no se habían puesto en contacto. La inspección del coche planteó más preguntas que respuestas. El coche estaba cerrado con una cerradura central. Cuando los guardas lo abrieron, el interior estaba en perfecto estado. En el asiento trasero había botellas de agua para una semana. En la consola central, ocultos del sol directo, había 2 teléfonos móviles, el iPhone de Jerry y el Samsung de Leah. Sus carteras con dinero en efectivo, tarjetas de crédito y permisos de conducir se encontraban cerca. Dejar el equipo de comunicaciones y la documentación en el coche antes de emprender una exigente ruta de 17 millas por una zona salvaje donde abundan los osos pardos parecía absurdo e infringía todas las normas de seguridad. En el asiento del copiloto había un mapa impreso del parque. En él, un marcador rojo delimitaba la zona de Specimen Ridge, y una audaz cruz se erguía en uno de los puntos altos, a unos 6 kilómetros del inicio del sendero. Era la única pista.
La operación de búsqueda comenzó el 20 de septiembre a las 6 de la mañana. Se convirtió en una de las mayores del parque ese año. Más de 50 voluntarios y rescatadores profesionales se alinearon en cadena, peinando cada metro cuadrado de la zona a lo largo del río Lamar. Un helicóptero equipado con una cámara termográfica surcó los cielos y sobrevoló los profundos barrancos y bosques durante horas. Equipos caninos con perros rastreadores siguieron el rastro desde la puerta del coche. Los perros recorrieron con confianza los primeros 5 kilómetros del sendero, superando la empinada subida hasta la cresta. Pero en la zona de pedregales, donde el suelo da paso a la dura roca volcánica, los perros empezaron a comportarse de forma errática. Daban vueltas en círculos, perdiendo el rastro. El rastro terminó de repente, como si Jerry y Leah se hubieran desvanecido en el aire. El 22 de septiembre, el tiempo empeoró bruscamente. La temperatura descendió hasta los 5 grados bajo cero por la noche. Los vientos fríos de 50 kilómetros por hora hacían imposible el funcionamiento de la aviación. Los equipos de rescate en tierra siguieron trabajando, pero la esperanza de encontrar a la pareja con vida se desvanecía con cada hora que pasaba. Los voluntarios encontraron huellas de ciervos, coyotes e incluso osos, pero ni un solo rastro de botas de montaña, ni una sola prenda de ropa o basura perdida. Según el informe del sheriff del condado de Park, a lo largo de 2 semanas, los equipos de búsqueda inspeccionaron más de 40 millas cuadradas de terreno difícil y escarpado. Se revisaron todas las cuevas y grietas conocidas en un radio de 8 kilómetros desde el inicio del sendero. Se entrevistó a decenas de excursionistas que habían estado en la zona entre el 14 y el 19 de septiembre. Ni un solo testigo vio a la pareja en la ruta. Entraron en el parque, dejaron el coche y desaparecieron. El 5 de octubre de 2013, las autoridades del parque anunciaron oficialmente la suspensión de la fase activa de la búsqueda. Se acercaba una gran tormenta de nieve que prometía cubrir la meseta con una capa de medio metro de espesor. Era peligroso para los rescatadores continuar con la operación. Los padres de Jerry y Leah colocaron durante algún tiempo folletos con fotos de los desaparecidos en paneles informativos cerca de los campings, pero pronto el viento también los arrancó. El Valle de Lamar volvió a sumirse en el silencio, ocultando su secreto bajo el blanco manto del invierno. El 16 de octubre de 2014, un año y un mes después de la desaparición de Jerry Fletcher y Leah Robinson, un grupo de científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos realizaba un trabajo de campo rutinario en la parte oriental de Yellowstone. Se trataba de un equipo de 3 hidrólogos encargados de comprobar los sensores del nivel de las aguas subterráneas en una zona remota conocida como Mirror Plateau. Esta zona, situada a una altitud de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, está cerrada a los turistas ordinarios debido a la gran actividad de los osos pardos y a la falta de senderos señalizados. Solo se permite el acceso con pases científicos especiales. Hacia las 2:30 de la tarde, mientras avanzaba por un denso bosque de pinos retorcidos, el jefe del equipo, el Dr. Mark Evans, observó una anomalía en el terreno. Entre la vegetación salvaje y los troncos caídos, pudo ver un camino estrecho pero claramente hollado. No parecía un rastro animal. Las huellas de bisonte o alce suelen ser anchas y caóticas, pero esta estaba monótonamente pisada por pies humanos, aunque parecía haber sido utilizada por alguien que intentaba caminar con cuidado, huella a huella. El sendero se adentraba en la espesura, en dirección opuesta a los sensores instalados. Siguiendo las instrucciones de seguridad, el grupo decidió comprobar a dónde conducía el sendero, sospechando que podría ser obra de cazadores furtivos. Tras caminar unos 400 metros, llegaron a un pequeño claro rocoso oculto tras un muro de rocas. En el centro había una estructura en ruinas, un antiguo refugio geodésico. Según los datos de archivo del parque, esta estructura se construyó a principios de los 70 para alojamiento temporal de cartógrafos, pero se dio por perdida y se abandonó hace más de 30 años. No existía en los mapas modernos.
El edificio era un armazón bajo de madera recubierto de contrachapado podrido y restos de material de cubierta. El tejado se había derrumbado parcialmente bajo el peso de la nieve de los últimos inviernos, y las aberturas de las ventanas estaban bloqueadas con trozos de corteza y suciedad. Cuando Mark Evans se acercó a la entrada, hizo un gesto a sus colegas para que se detuvieran. Un sonido provenía del interior. No era el gruñido de un animal ni el susurro del viento. Era una voz humana. Era un sonido tranquilo, monótono y rítmico, como un murmullo rápido o una oración. La voz no se quebraba, sonaba mecánica, sin ninguna entonación emocional, lo que resultaba antinatural y amenazador en el bosque vacío. Uno de los hidrólogos encendió una potente linterna táctica y el grupo se asomó cautelosamente al interior a través de la puerta deformada. Un haz de luz atravesó la penumbra, revelando lo que más tarde se describió en un informe a los guardabosques como la visión más aterradora de la historia del parque en décadas. En el rincón más alejado de la habitación, donde el techo seguía intacto, se había instalado una guarida. Una persona estaba sentada sobre un montón de trapos sucios, mezclados con pieles secas de pequeños animales, probablemente liebres y marmotas. Era una mujer, pero su aspecto había sufrido cambios catastróficos. Estaba demacrada hasta la caquexia extrema. Su piel, cubierta de una capa de suciedad y hollín, cubría sus huesos con tanta fuerza que se veía la anatomía de su cráneo y sus articulaciones. Tenía el pelo pegado en una gigantesca y dura maraña que parecía fieltro y le caía sobre los hombros en una masa sucia. Tenía la ropa hecha jirones de un color indeterminado, atada con cuerdas y tiras de cuero para mantener el calor. Era Leah Robinson. Sin embargo, no reaccionó a la brillante luz de las linternas que le iluminaban la cara. Tenía las pupilas dilatadas, la mirada vidriosa y concentrada en un único punto. Estaba sentada de espaldas a la entrada, ligeramente girada hacia un lado, y se balanceaba rítmicamente hacia adelante y hacia atrás. Su atención se centraba en el objeto que tenía sobre el regazo. Era un cráneo humano. En contraste con la suciedad del entorno y de la propia mujer, el hueso estaba perfectamente limpio, de color amarillento y pulido hasta el brillo. Estaba claro que aquel objeto había sido cuidado con un esmero maníaco. Leah sujetó el cráneo con ambas manos y sus dedos con uñas largas y rotas acariciaron suavemente el hueso parietal y las cuencas oculares vacías. Se inclinó tanto que sus labios casi tocaron el cráneo y continuó su interminable monólogo. Las palabras se fundían en un continuo torrente de susurros, imposible de distinguir a 3 metros de distancia. De vez en cuando dejaba de hablar, se inclinaba hacia atrás y dejaba escapar una risa suave y seca que sonaba como una tos, y luego volvía a quedarse en los huesos, continuando la conversación. El olor en el interior del refugio era pesado, una mezcla de moho, cuerpo sin lavar y el olor específico de la carne seca que colgaba de las cuerdas del techo. Los científicos, conmocionados por lo que veían, no se atrevieron a entrar ni a llamarla. Retrocedieron lentamente, manteniendo las luces encendidas, y, una vez a una distancia segura, utilizaron un teléfono por satélite para hacer una llamada de emergencia al servicio de rescate del parque. En el registro de la llamada, grabada por el operador a las 2:45 minutos, la voz del Dr. Evans era temblorosa. Dio las coordenadas y solo añadió una frase que no encajaba en el protocolo oficial. La hemos encontrado, pero ya no está aquí. Está hablando con un muerto. El grupo permaneció de guardia en la entrada, vigilando a la mujer desde la distancia. Durante las 2 horas de espera a que llegara el helicóptero con los guardas forestales, Leah Robinson no cambió de postura en ningún momento, ni se desprendió de su inquietante hallazgo, continuando susurrando en el vacío del bosque. La evacuación de Leah Robinson comenzó el 16 de octubre de 2014 a las 17:15, inmediatamente después de la llegada del helicóptero de rescate del Servicio Nacional de Parques. Lo que se había planeado como una evacuación médica estándar de un hombre exhausto
se convirtió instantáneamente en una caótica y peligrosa escena de lucha. Según los informes de los paramédicos, durante los primeros minutos, Lea no reaccionó ante la presencia de extraños, continuando balanceándose monótonamente. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando uno de los paramédicos, que intentaba subirla a una camilla, trató de quitarle suavemente el cráneo de las manos para asegurar a la paciente con los cinturones de seguridad. En ese mismo segundo, la mujer lanzó un grito inhumano y desgarrador, que el piloto del helicóptero comparó más tarde con el sonido de un animal herido. Su fuerza física, a pesar de la evidente distrofia muscular, era anormal. Se trataba de un estado de afectación provocado por una liberación frenética de adrenalina. Gritaba frases incoherentes, entre las que los rescatadores solo podían oír claramente: «No le toques, está dormido». Para ella, no se trataba de un objeto, sino de un ser vivo. Debido a la amenaza de lesiones tanto para el paciente como para el personal, el médico jefe del grupo decidió aplicar una sedación forzada. Solo después de una inyección intramuscular de una dosis doble de tranquilizante, los músculos de Lilla se relajaron y sus dedos se abrieron. El cráneo, envuelto en una bolsa estéril para pruebas, se colocó aparte. Lilla, que ya estaba semi-inconsciente, fue asegurada en una camilla y subida a bordo. El helicóptero despegó a las 17:40, dejando en el césped a un grupo de expertos forenses de la Oficina Federal de Investigación, que llegaron en un segundo vuelo para examinar la escena del crimen. El 17 de octubre, a las 8 de la mañana, el equipo de investigadores comenzó una descripción y un análisis detallados del refugio que permitió a la chica de la ciudad sobrevivir al duro invierno de Wyoming. El viejo refugio geodésico se asemejaba por dentro a la guarida de un hombre primitivo, adaptada a las realidades modernas. Las paredes, a través de las cuales solía brillar el cielo, estaban cuidadosamente selladas con una mezcla de arcilla, resina de pino y una gruesa capa de musgo esfagno. Este aislamiento natural, colocado en varias capas, creaba un efecto termo, manteniendo el calor en el interior del pequeño espacio. Decenas de tiras de carne seca colgaban de ganchos de alambre improvisados cerca del techo. Los forenses determinarían más tarde que se trataba de restos de ardillas, liebres y ratas almizcleras. Lía, que había sido vegetariana antes de desaparecer, había aprendido a cazar y procesar presas utilizando trampas primitivas que se encontraban aquí, entre la chatarra de los años 70. Lo más sorprendente, sin embargo, era la cantidad de artículos industriales. En el rincón más alejado de la habitación, los investigadores encontraron un auténtico almacén. 48 latas vacías de conservas de alubias, sopa y cocido, así como varios paquetes de pilas, bombonas de gas y mantas de lana de abrigo con logotipos del parque. El etiquetado de las latas coincidía con los lotes de productos suministrados a las tiendas de los campings Tower Fall y Canyon Village. Esto se convirtió en la clave para resolver una serie de pequeños robos que fueron registrados por los guardas forestales durante el invierno de 2013-2014. En aquel momento, estas desapariciones se atribuyeron a negligencias del personal o a mapaches insolentes. Ahora se ha hecho evidente. Lía se convirtió en la sombra del parque. Recorría decenas de kilómetros por la noche, colándose en almacenes y tiendas para robar comida, y volvía sin dejar rastro. El análisis de sus movimientos también explica cómo no murió congelada en enero, cuando las temperaturas descendieron hasta los 30 grados bajo cero. El refugio estaba a solo 800 metros de una zona geotérmica activa, donde el suelo se mantiene caliente todo el año. En las noches más frías, probablemente se calentaba cerca de los manantiales de vapor, arriesgándose a intoxicarse con sulfuro de hidrógeno, pero prefiriendo el calor a la seguridad. El elemento central del interior, que silenció incluso a los agentes más cínicos del FBI, era el llamado altar, situado cerca de la pared oriental. La gran piedra plana que servía de mesa estaba en perfecto y quirúrgico orden, en marcado contraste con la suciedad y el caos del resto de la habitación.
Aquí estaban los efectos personales de Jerry Fletcher. Su reloj de pulsera Casio estaba boca arriba. Las manecillas estaban congeladas a las 3:20, probablemente el momento en que se agotó la pila. Junto a él, en una pila ordenada, estaba su ropa, una chaqueta polar azul y la camiseta que llevaba el día que desapareció. La ropa había sido lavada, en la medida de lo posible en el bosque, y cuidadosamente zurcida con hilos gruesos sacados de otra tela. No había ni una mota de polvo en la piedra. Aquel lugar no parecía el almacén de los trofeos de un maníaco, sino la imitación de una vida familiar. La disposición de los objetos demostraba que Leah interactuaba con ellos a diario. Los colocaba, los cuidaba, creando la ilusión de que Jerry acababa de salir un momento y volvería pronto para ponerse esta camiseta limpia. A un lado de la ropa había 2 cucharas y 2 cuencos. En uno de ellos había restos secos de bayas. Ella siguió compartiendo la comida con él, incluso un año después de su muerte. Este descubrimiento confirmó por fin la versión de los analistas. Para Leah Robinson, el tiempo se había detenido, y en su distorsionada realidad, ella y Jerry seguían viviendo juntos en aquel bosque maldito. El 18 de octubre de 2014, a las 9 de la mañana, un transporte especial del forense del condado de Gallatin entregó los contenedores sellados con las pruebas en el depósito de cadáveres de Bozeman, Montana. El contraste entre la realidad salvaje y sucia del bosque donde se hallaron los restos y la limpieza estéril de la sala de la sección era muy marcado. Bajo la brillante luz de las lámparas de quirófano, lo que quedaba del arquitecto Jerry Fletcher, de 30 años, estaba dispuesto sobre una mesa de acero inoxidable. El cráneo extraído de las manos de Leah Robinson y un conjunto de huesos esqueléticos dispersos que los forenses habían excavado en un agujero poco profundo, camuflado por rocas a 300 metros del refugio geodésico. El procedimiento de identificación corrió a cargo del médico forense jefe del condado, el Dr. Thomas Wayne, en presencia de 2 agentes de la Oficina Federal de Investigación. El primer paso fue la prueba de ADN. Se comparó una muestra de médula ósea tomada de la parte conservada del fémur con material genético obtenido del cepillo de dientes de Jerry, que sus padres habían facilitado a la investigación un año antes. El resultado, obtenido al cabo de 48 horas, no dejaba lugar a dudas. La probabilidad de coincidencia era del 99,9%. Era Jerry. Oficialmente, el estado de desaparecido se cambió por el de muerto. Sin embargo, la principal tarea del patólogo no era identificar, sino determinar la causa de la muerte. La atención del Dr. Wayne se centró en el cráneo. A diferencia del resto del esqueleto, esta parte del cuerpo estaba anormalmente bien conservada, pero tenía un defecto fatal. En la región parietal derecha, justo encima del hueso temporal, el experto encontró una clara y profunda abolladura de forma ovalada que medía aproximadamente 5 por 5 centímetros. Una tomografía computarizada del cráneo permitió construir un modelo tridimensional de la lesión. La conclusión del perito fue categórica y cambió instantáneamente la calificación del caso. La naturaleza de la lesión, una fractura llamada deprimida con grietas concéntricas que se extendían como una telaraña desde el centro del impacto, indicaba el impacto de un objeto contundente pesado con una pequeña zona de daños. No podía ser el resultado de una caída desde una altura o de un impacto con piedras al deslizarse por una pendiente. Al caer, los huesos del cráneo suelen agrietarse de forma lineal o recibir daños difusos en la base. En este caso, el impacto fue certero, intencionado y con una enorme energía cinética. El ángulo de entrada de la fuerza indicaba que el atacante estaba detrás y ligeramente a la derecha de la víctima. Jerry Fletcher no vio venir el golpe. No se defendió. Murió instantáneamente, de un potente golpe. En la columna de causa de la muerte, el Dr. Wayne escribió: traumatismo cráneoencefálico incompatible con la vida, debido a un golpe contundente, homicidio. La segunda parte del informe se refería al estado de los huesos.
y era aún más truculenta que el hecho del asesinato. El examen reveló una sorprendente diferencia entre el cráneo y otras partes del esqueleto. Los huesos encontrados en la fosa bajo las piedras, costillas, vértebras, huesos de la pelvis, presentaban numerosas huellas del impacto ambiental. Tenían profundos surcos de los dientes de pequeños roedores y depredadores, como coyotes o lobos, que probablemente arrancaron la parte del cuerpo en el otoño de 2013. Estaban oscurecidos por el contacto con la tierra húmeda, cubiertos de restos microscópicos de moho y raíces de plantas. El cráneo parecía una pieza de museo. No había restos de dientes de animales en él. Estaba perfectamente limpio de tejidos blandos, no por los insectos ni por el tiempo, sino por medios mecánicos. Al microscopio, el experto vio miles de microarañazos, característicos de la fricción con tela áspera o piel. El análisis químico de la superficie del hueso reveló una alta concentración de lípidos, grasas que componen el sebo humano. Se trataba de una prueba directa de que el cráneo estuvo constantemente en contacto con manos humanas. Fue tocado, acariciado, sostenido en las palmas de las manos durante horas, días, meses. Los dedos de Leah Robinson habían pulido literalmente la superficie de los huesos parietal y frontal hasta dejarla sin brillo. El informe también señalaba el estado de las cuencas oculares y la cavidad nasal. Habían sido limpiadas con precisión quirúrgica, probablemente con un instrumento afilado, lo que coincidió con la confiscación del cuchillo de caza del escondite. También se encontraron residuos microscópicos de materia orgánica que no pertenecían a Jerry en la mandíbula inferior y los pómulos, restos de zumo de bayas y comida masticada. Esto confirmó la descabellada suposición de los investigadores. Leah intentaba alimentar el cráneo frotando comida en el hueso. El contraste entre el esqueleto mutilado y desgarrado por los animales que había en la fosa y el cráneo bien cuidado y amado ofrecía una imagen aterradora del estado psicológico de la mujer. Lo había matado a sangre fría de una puñalada por la espalda. Había dejado que los animales salvajes se comieran su cuerpo, pero conservaba su cabeza como fetiche, convirtiendo la prueba de un crimen brutal en objeto de culto. Ahora no se trataba solo de un caso de desaparición, ni siquiera de un asesinato. Era una historia sobre el abismo de la psique humana que se abría en el silencio de Yellowstone. El 20 de octubre de 2014, 2 días después de que se confirmara la violenta muerte de Jerry Fletcher, el equipo de investigación de la comisaría de Bozeman volvió a encontrarse con una prueba que, al parecer, había sido estudiada durante mucho tiempo. Sobre la mesa del detective jefe había un informe de la Unidad de Delitos Cibernéticos, fechado en septiembre de 2013. Era un análisis detallado del contenido del teléfono móvil de la víctima, un iPhone del 5º modelo, que se encontró en un coche cerrado al principio del registro. Por aquel entonces, hace un año, los expertos técnicos tardaron menos de 4 horas en saltarse la contraseña de bloqueo. Lo que encontraron en la aplicación de mensajería parecía importante para la investigación, pero no fatal. El teléfono de Jerry tenía una correspondencia activa con un contacto firmado como Sara, trabajo. La naturaleza de los mensajes no dejaba lugar a la ambigüedad. Era un clásico romance de oficina que se convirtió en algo más serio. El último mensaje de Sara llegó el día antes del viaje, el 12 de septiembre. ¿Se lo dirás este fin de semana? No puedo esperar más. La respuesta de Jerry fue breve y decisiva. Sí, ya lo he decidido. Después de este viaje, nos separamos. Te lo prometo. En 2013, los detectives interpretaron estos datos bajo el prisma de una desaparición voluntaria. Supusieron que Jerry, sintiéndose presionado y culpable, podría haber escenificado la situación para alejarse de ambas mujeres, o que la pareja tuvo una discusión emocional en la ruta tras la cual se separaron. Nadie consideró entonces que la frágil y creativa Leah fuera una amenaza. Este error costó a la investigación 1 año de tiempo. La correspondencia se percibió como motivo de ruptura de la relación, no como motivo de asesinato. Ahora que las fotos del cráneo fracturado estaban sobre la mesa, aquellos viejos mensajes de texto sonaban completamente distintos.
La policía necesitaba entender una cosa. ¿Sabía Lea algo de Sarah antes de que subieran al coche? La respuesta a esta pregunta podría reclasificar el crimen de estado pasional a asesinato en primer grado a sangre fría y premeditado. Caitlin Vance, de 25 años, la mejor amiga de Lea desde la universidad, tenía la clave. Hace un año, durante el primer interrogatorio, Caitlin lloraba y estaba asustada. Sus palabras están recogidas en el protocolo de 2013. Eran la pareja perfecta. Lea le adoraba. Fueron allí para celebrar su aniversario. Afirmó que no notó ninguna señal de alarma. El 21 de octubre de 2014, Caitlin fue llamada de nuevo a la sala de interrogatorios. Esta vez, la conversación fue dura. El detective le puso delante el informe del patólogo y le preguntó directamente si estaba dispuesta a encubrir al asesino. Bajo la presión de las nuevas y horribles circunstancias, la noticia de que Leah llevaba un año viviendo con la cabeza de su amante, Caitlin se derrumbó. Pidió apagar la grabación, pero el detective se negó. Su nuevo testimonio cambió radicalmente la imagen de los hechos. Según el nuevo protocolo, 2 días antes del fatal viaje, la noche del 11 de septiembre, Lea acudió al apartamento de Caitlin. No lloró, ni gritó, ni parecía destrozada. Al contrario, Caitlin describió su estado como una calma espeluznante y vidriosa. Lea sacó del bolso no su teléfono, sino una copia impresa del detalle de llamadas de su proveedor de telefonía móvil, que de alguna manera había pedido a través de una cuenta familiar conjunta. El número de Sarah aparecía en él docenas de veces. Caitlin recordaba haber intentado tranquilizar a su amiga, sugiriéndole que recogiera sus cosas y la dejara como una traidora. Pero Lea se limitó a negar con la cabeza. Se sentó en la cocina, miró fijamente en un momento dado y, según la testigo, dijo una frase que ahora suena a sentencia. Sé que quiere dejarme. Cree que lo decide todo. Pero voy a organizar un viaje para nosotros que nunca olvidaremos. Estaremos allí juntos. Para siempre. Nadie me lo quitará. Por aquel entonces, hace un año, Caitlin interpretó estas palabras como un intento desesperado de salvar la relación con un gesto romántico. Decidió que Lea quería sorprender a Jerry, recordarle su amor en la naturaleza. Por eso mintió a la policía, temerosa de que estas palabras arrojaran una sombra de sospecha sobre su amiga desaparecida. Ella creía que simplemente se habían perdido. Pero ahora, a la luz del altar encontrado y del cráneo fracturado, el significado de la frase «estar juntos para siempre» se revelaba en toda su horripilante franqueza. No era una metáfora del amor eterno, era una declaración directa de intenciones. Lea no tenía planes de volver de aquella excursión. No iba a llevar a Jerry a Specimen Ridge para reconciliarse o arreglar las cosas. Se lo llevaba para ejecutarlo. Esta confesión era el último eslabón de la cadena de pruebas. Vinculaba la vieja información sobre la aventura con el brutal asesinato. Lea Robinson se subió al coche el 14 de septiembre, sabiendo ya que Jerry no volvería a casa. Su calma en las cámaras de CCTV a la entrada del parque no era la relajación de una turista, sino la concentración de una depredadora que había atraído a la víctima a una trampa. Había planeado cada paso, excepto uno: su propia supervivencia en el mundo de locura que se apoderó de ella después de lo que había hecho. La reconstrucción final de los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2013 solo fue posible gracias al minucioso trabajo de los forenses y, sobre todo, a la descodificación del diario de Lea Robinson. Este pequeño cuaderno encuadernado en piel, encontrado en una mochila entre los trastos del refugio geodésico, se convirtió en la caja negra de esta tragedia. Sus páginas, escritas con diferentes tintas y a veces simplemente tachadas con un lápiz, se han convertido en la crónica de la rápida caída de una persona en el abismo de la locura absoluta. La letra de Lea, pulcra y redondeada en las primeras páginas, cambió hasta volverse irreconocible hacia la mitad del cuaderno. Las letras se volvieron afiladas, rasgadas, y la presión sobre el papel era tan fuerte que rasgaba las páginas.
Basándose en el análisis de las sombras en las imágenes de satélite y en las anotaciones del diario, los investigadores establecieron la hora y el lugar exactos del asesinato. Ocurrió sobre las 2 de la tarde en uno de los puntos más altos de Specimen Ridge. Este lugar, abierto a todos los vientos, es conocido por sus singulares árboles petrificados, restos de antiguos bosques que la ceniza volcánica convirtió en piedra hace millones de años. Ofrece vistas panorámicas del Valle de la Mar, que se extiende miles de metros más abajo. Fue aquí donde Jerry Fletcher decidió hacer un alto. Según la reconstrucción de los hechos realizada por perfiladores de la Oficina Federal de Investigación, eligió este lugar por una razón. La majestuosa vista y el aislamiento le parecieron el escenario perfecto para la conversación difícil que había estado ensayando en su cabeza. Jerry no sospechaba que cada uno de sus gestos y miradas estaban siendo grabados por la mente inflamada de Leah, que ya sabía lo de Sarah y solo esperaba el desenlace. El diario describe este momento no como un diálogo, sino como un conjunto de hechos secos y odiosos. Leah lo escribió más tarde, con frases cortas y entrecortadas que transmiten una fría rabia. Nos detuvimos. Se quitó la mochila. Empezó a hablar de que éramos diferentes, que necesitaba espacio y tiempo para encontrarse a sí mismo. Tópicos, solo clichés. Ni siquiera me miró cuando estaba destruyendo nuestras vidas. Jerry cometió un error fatal, típico de una persona que se siente culpable, pero quiere acabar cuanto antes con una escena desagradable. Evitó el contacto visual. Mientras hablaba de la ruptura de la relación, sus ojos estaban fijos en el mapa abierto del parque. Recorrió la ruta con el dedo, planeando su descenso. En su mente, ya estaba allí abajo, en el coche, camino de la ciudad, de Sarah, de una nueva vida sin Leah. Para él, Leah ya era cosa del pasado, un problema que casi había resuelto. Para Leah, era una señal. Ella interpretó el hecho de que él estuviera mirando el mapa como la prueba final de su traición. Estaba planeando escapar. En el momento en que Jerry dejó de hablar un segundo y se dio la vuelta para doblar el mapa y guardarlo en el bolsillo lateral de su mochila, Leah actuó instintivamente. No buscó un arma de antemano y sus ojos se posaron en sus pies. Specimen Ridge está salpicado de fragmentos de madera petrificada. No es solo madera, es piedra, pesada, dura como el granito, con bordes afilados. Leah cogió un trozo de roca que le cabía perfectamente en la palma de la mano. No dudó. No hubo gritos, ni advertencias, ni lágrimas. Dio un paso adelante y golpeó. Fue un solo golpe. Aterrizó de lleno en la región parietal derecha de la cabeza de Jerry. La fuerza del golpe, multiplicada por el peso de la piedra y lo repentino del ataque, dejó instantáneamente inconsciente a la víctima. Jerry Fletcher cayó al suelo rocoso como un lisiado, sin darse cuenta siquiera de lo ocurrido. No gritó. Solo el sonido sordo de la piedra chocando contra el hueso y el crujido de su cuerpo al caer al suelo rompieron el silencio de las tierras altas. Lo que ocurrió en los minutos siguientes conmocionó incluso a los psicólogos criminalistas más experimentados que trabajaban en el caso. La reacción habitual de una persona que ha cometido un asesinato en estado de afectación es el pánico, un intento de reanimación o la huida inmediata. Leah Robinson hizo lo contrario. Se sentó junto al cuerpo de su amante. El diario contiene una anotación hecha, a juzgar por la letra desigual y temblorosa y las manchas de suciedad del papel, directamente en la escena del crimen, mientras el cuerpo de Jerry aún estaba frío. Estas líneas se convirtieron en el manifiesto de su nueva realidad. Silencio. Por fin, silencio. Se acabaron las palabras sobre el espacio. Ahora no irá a ninguna parte. No mirará el mapa. Se quedará aquí, conmigo. Sarah no se lo llevará. Es mío. Ella no trató de ocultar el crimen. No corrió por el sendero. Leah pasó varias horas en la meseta, sentada junto al cadáver y observando cómo el sol se hundía en el horizonte. Cuando el crepúsculo empezó a espesarse y la temperatura descendió en picado, se despertó en ella una fuerza antinatural
cargada de adrenalina. Una chica frágil que pesaba menos de 120 libras era capaz de arrastrar sin ayuda el cuerpo de un hombre adulto que pesaba más de 180 libras. No lo arrastró por un sendero, sino entre arbustos y piedras, adentrándose en la espesura, lejos de la vista del público. Los investigadores encontraron marcas de arrastre en la escena del crimen que demostraban una increíble obstinación. Se cayó, se levantó y siguió arrastrando su propiedad hacia la oscuridad del bosque. No la escondía de la policía, lo escondía para sí misma. Aquella noche fue la primera de su unión eterna, con la que ella había soñado. El periodo comprendido entre octubre de 2013 y octubre de 2014 en la historia de la desaparición de Jerry Fletcher y Leah Robinson sigue siendo la página más espeluznante que los investigadores tuvieron que restaurar literalmente poco a poco. La principal pregunta que se hacían los expertos en supervivencia era cómo una chica de ciudad, una diseñadora gráfica sin experiencia en turismo extremo, pudo sobrevivir a uno de los inviernos más duros de Wyoming, cuando las temperaturas cayeron por debajo de los 40 grados Fahrenheit. La respuesta de los psiquiatras fue inequívoca. No la salvaron sus habilidades, sino una combinación de instintos animales desatados y una profunda manía psicótica. Leah pasó las primeras semanas tras el asesinato en el bosque, junto al cadáver. Pero la naturaleza pasó factura. La descomposición y la actividad de los carroñeros, coyotes y lobos, que empezaron a rondar la escena del crimen, la obligaron a actuar. No podía proteger todo el cuerpo de la fauna salvaje. Según la reconstrucción de los hechos basada en las marcas de los huesos, fue entonces, a finales de octubre, cuando decidió salvar a Jerry a su manera. Utilizando un cuchillo de caza de hoja fija que pertenecía a Jerry, llevó a cabo el procedimiento para separar la cabeza del cuerpo. Los expertos forenses observaron que la naturaleza de los cortes en las vértebras del cuello no indicaban rabia o agresividad, sino metódica. No estaba mutilando el cuerpo. En su distorsionada realidad, estaba llevando a cabo una operación de rescate. Cogió la cabeza, dejó el resto del cuerpo a las bestias y se trasladó a un viejo refugio geodésico que había encontrado, que se convirtió en su nuevo hogar seguro. Con la llegada del invierno, el Parque Nacional quedó vacío, pero la vida en él no se detuvo. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, empezaron a aparecer extrañas anotaciones en el cuaderno de bitácora de los guardabosques de guardia de Tower Junction. Los empleados registraron pequeños robos en dependencias y almacenes situados en la periferia de las zonas turísticas. Desaparecieron artículos concretos: judías enlatadas, sopas, paquetes de galletas, pilas, mantas de lana calientes e incluso velas de parafina. Al principio, estos incidentes se atribuyeron a grandes roedores u osos que despertaban de su hibernación, pero la naturaleza de los robos era demasiado pulcra. Las cerraduras no se forzaban, sino que se abrían con astucia. Las ventanas se retiraban con cuidado. Leah se convirtió en un fantasma del parque. Solo se movía en la oscuridad durante las tormentas de nieve, cuando la visibilidad era nula y las cámaras de vigilancia no podían captar su silueta. Caminaba kilómetros en la nieve profunda, vestida con capas de ropa robada, guiada únicamente por el maníaco objetivo de traer comida para ella y para él. Pero los acontecimientos más aterradores tuvieron lugar tras las puertas cerradas de su escondite. El diario de Leah, que siguió llevando durante todo el invierno, revelaba los detalles de su vida con la calavera. Para ella, no estaba muerto. Ella creía que Jerry solo estaba enfermo, débil y necesitado de sus cuidados constantes. Limpió a fondo el cráneo de restos de carne utilizando nieve y trapos. Lo pulió hasta dejarlo brillante para que pareciera pulcro. El examen reveló restos de grasa y jugo de bayas en los huesos, en la zona de las mandíbulas. Era la prueba física de las anotaciones del diario sobre las comidas que compartían. Leah intentaba alimentarle. Machacaba bayas que encontraba bajo la nieve o grasa de carne guisada y frotaba esta mezcla en los dientes de su cráneo.
Se sentaba frente a él en una mesa improvisada con 2 cuencos y dirigía largos monólogos. En el cuaderno hay anotaciones. La cena de esta noche son alubias. Jerry no tiene mucha hambre, pero le he convencido para que coma. Está muy pálido. Tengo que calentarle. Ella le leyó en voz alta. Como no tenía libros, leía las etiquetas de las latas, los ingredientes de los alimentos, las instrucciones de las pilas, convirtiéndolo en un cuento para dormir. Creía que él la escuchaba. Su mente había suplantado por completo el hecho de su muerte, sustituyéndolo por la ilusión de la total dependencia de Jerry con respecto a ella. Las noches eran la parte más aterradora de este idilio. Leah dormía sobre un montón de pieles y mantas robadas, apretándose el cráneo contra el pecho. Calentaba el frío hueso con el calor de su propio cuerpo, le susurraba palabras de amor, convencida de que por fin había conseguido lo que quería, una intimidad absoluta e indivisible. En aquel escondite nevado y aislado, creó la versión perfecta de su relación. No había Sarah, ni trabajo, ni rumores de ruptura. Solo estaba Jerry, que callaba y escuchaba, y ella, su única cuidadora. Cuando se acababa la comida, volvía a ir de casa a los cubos de basura cercanos a los puestos de los guardas, arriesgándose a que la atraparan o a morir de frío. Pero siempre volvía, porque sabía que él la estaba esperando. Esta manía se convirtió en el combustible que la mantuvo viva en condiciones en las que una persona normal se habría rendido en una semana. No sobrevivió por sí misma. Sobrevivió para continuar este grotesco juego de familia que duró 12 largos meses, hasta que un hecho fortuito llevó a los hidrólogos hasta su puerta. El juicio en el caso del estado de Montana contra Leah Robinson comenzó el 10 de febrero de 2015 en el Tribunal de Distrito de Helena. A petición de la defensa y con el consentimiento de la acusación, el juicio se celebró a puerta cerrada. El juez explicó esta decisión por la necesidad de proteger el secreto médico de la acusada, así como por los detalles sin precedentes del caso, cuya publicación podría haber traumatizado a las familias de ambas partes. No había prensa en la sala, solo los abogados, el fiscal, el juez y los padres de Jerry Fletcher, que se sentaron en primera fila, vestidos de negro. La vista duró solo 3 días. El momento clave fue la intervención del presidente de la Comisión Psiquiátrica Forense, el Dr. Alan Richards. Presentó al tribunal un informe de 150 páginas, basado en 4 meses de observación de Leah en un centro de detención médica. La conclusión de la comisión fue unánime. La acusada no estaba cuerda. Según el acta de la reunión, el Dr. Richards declaró: "Estamos ante una manifestación clásica de esquizofrenia paranoide, que probablemente ha estado latente durante años, pero que fue desencadenada por un episodio psicótico agudo. El catalizador fue el trauma emocional de la noticia de su traición y ruptura. En el momento del crimen y durante el año siguiente, la paciente no fue consciente de sus actos. Creó una realidad alternativa en la que el asesinato era un acto de salvación". El 12 de febrero de 2015, el tribunal emitió su veredicto: tratamiento obligatorio en una institución psiquiátrica cerrada con un nivel máximo de seguridad por tiempo indefinido. Leah Robinson, que estaba presente en la sala, se tomó el veredicto con absoluta indiferencia. Los testigos, entre ellos un alguacil, señalaron que ni siquiera miró al juez. Todo el tiempo estuvo sentada mirándose las manos, dobladas sobre el regazo en un característico gesto en forma de copa. Fue trasladada al Hospital Psiquiátrico Estatal de Warm Springs, donde permanece hasta hoy. Los informes del personal médico la describen como una paciente tranquila. No muestra agresividad, toma su medicación con diligencia y sigue su rutina diaria. Sin embargo, la terapia no ha conseguido borrar de su memoria el año en el bosque. En sus informes, las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos siguen observando la misma anomalía de comportamiento. Leah pasa horas sentada en una silla junto a la ventana o en la cama, con las manos delante como si sostuviera un objeto redondo de unos 2 kilos. Tiene los dedos tensos y los músculos de los antebrazos contraídos, imitando un peso que no existe.
Mira al vacío entre las palmas de las manos y mueve los labios continuamente. Si te acercas, puedes oír un susurro suave y rítmico. Sigue hablando con Jerry. Le lee etiquetas invisibles, le habla del tiempo que hace por la ventana y le promete que nadie les separará. Para ella, la calavera no ha desaparecido, solo se ha vuelto invisible para los demás. Los padres de Jerry, tras recibir el permiso de la fiscalía, se llevaron los restos de su hijo en marzo de 2015. La ceremonia de incineración tuvo lugar a puerta cerrada en su ciudad natal. En el ataúd solo se colocaron los huesos que se pudieron encontrar y el cráneo, que había sido sometido a una desinfección especial, se colocó aparte. En abril de ese mismo año, la familia Fletcher presentó una demanda civil contra el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, acusando a la dirección de Yellowstone de negligencia criminal y vigilancia inadecuada de zonas remotas. Los abogados de la familia insistían en que los guardas deberían haber detectado humo o rastros de una persona en la zona de Mirror Plateau mucho antes. Sin embargo, en junio de 2015, un tribunal federal desestimó la demanda, citando el hecho de que esta zona es un área silvestre donde el parque no es responsable del control total de cada metro cuadrado. El punto final de esta historia fue el destino del propio refugio geodésico. Una vez concluida la investigación y retiradas las cintas policiales, el lugar empezó a atraer una atención no deseada. Los foros de Internet dedicados a los asesinos en serie y al misticismo empezaron a publicar las coordenadas de la Casa Lea. La dirección del parque, temiendo una afluencia de los llamados turistas oscuros y vándalos, tomó una decisión radical. El 14 de septiembre de 2015, exactamente 2 años después de que la pareja entrara en el parque, un grupo de técnicos llegó en helicóptero. De acuerdo con la orden número 404, la antigua estructura fue desmantelada hasta los cimientos. La madera podrida se quemó in situ en un fuego controlado, y las piezas metálicas y los escombros se retiraron en redes de carga. Los cimientos se cubrieron de tierra y se sembraron con semillas de hierbas locales para restaurar el paisaje natural. Hoy no queda nada en ese césped que recuerde la presencia humana. La hierba alta crece allí y los bisontes vuelven a pastar. Los mapas turísticos siguen ignorando esta zona. Pero entre los veteranos del servicio de guardabosques hay una regla tácita que se transmite a los recién llegados en un susurro. Sí, mientras patrulla el sector oriental de la meseta, oye un sonido como el de una persona murmurando o riendo suavemente con el viento que se pasea entre los pinos. No se detenga. No intentes encontrar la fuente del sonido. Sube el volumen de la radio y sigue adelante. Dicen que es solo el viento enredándose en las ramas, pero ninguno quiere comprobarlo solo. El silencio ha vuelto a Yellowstone, pero nunca volverá a estar vacío.